Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Amén, hermanos, Dios les bendiga de nuevo. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana, si son tan amables. Y lo vamos a hacer en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en la carta de Efesios, más bien dicho, la carta a los Efesios, en el capítulo número 5, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dicen amén, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Efesios 5, versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Amén. Gloria a Dios. Antes de orar, hermanos, por la palabra, me gustaría invitar que pasen algunos hermanos. En un momento les explico el por qué, pero me gustaría que pasara hermano Carlos Juárez, hermano Silverio, hermano Gio, hermano Gavino, por favor, si pueden pasar, hermanos, un momento. Y quiero a la congregación explicar nada más este detalle antes de orar, porque los quiero incluir a ellos en esta oración. Desde que nos pasamos a este nuevo local, del local previo donde estuvimos, en el local previo tuvimos servicios de doctrina y oración el día viernes, y también pues el servicio dominical, por decirlo así, el general del día domingo. Los días viernes, estos siervos que están aquí, otro hermano que no está hoy presente, el hermano Valentín, incluso el hermano Emilio Valle también tuvo oportunidades en las que ellos impartían los días viernes los mensajes o los estudios doctrinales en la congregación. ¿Cuántos recuerdan eso? No se les ha ido la memoria de hace unos meses atrás, ¿verdad? Sí lo recuerdan. Y estos siervos, yo en lo personal creo que son grandes siervos de Dios.
que Dios los usa a cada uno de su manera. Y creo que cuando hay solo un servicio semanal y no hay, digamos, alguna otra actividad general en la iglesia, es difícil involucrar siempre a todos los vasos que Dios ha puesto aquí para predicar la palabra de Dios. Entonces, en este mes que acaba de cerrar, el mes de mayo, el día 3 de mayo, estuvo impartiendo el mensaje de la palabra de Dios el hermano Silverio. El 10 de mayo, que fue el segundo domingo, le tocó al hermano Gio. El 17 le tocó al hermano Carlos. El 24 al hermano Valentín, que como mencioné no está presente el día de hoy. Ustedes lo conocen, ¿verdad? No tengo que explicarles cómo es él, ¿verdad? Y luego el hermano Gavino el domingo pasado. Y les quiero primeramente dar las gracias a estos siervos de Dios por poner siempre lo que Dios les ha dado al servicio del pueblo de Dios para que seamos todos edificados y bendecidos. Y quiero decirles, hermanos, que no crean que ustedes, yo nunca quiero que ellos se sientan, nunca como un sustituto cuando uno no puede estar, ¿verdad? Hermano, llegue porque yo no puedo estar. No es eso, es que ustedes tienen grandes dones que Dios les ha dado. Y no quiero ser egoísta en el sentido de solo predicar yo todos los domingos y nunca darle oportunidad a las personas que Dios nos ha dado aquí en la congregación, que también pueden predicar la palabra de Dios. Y quiero que ustedes también reciban, como dice la palabra, la variedad de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios viene por medio de muchas formas, no solo de la forma en que yo predico, sino la forma en que Dios también los usa a ellos. Entonces, ellos estuvieron impartiendo la palabra en mayo. Quiero orar por ellos para que Dios siga usando sus vidas. Tu amor más de tu palabra, más sabiduría, más, Señor, de tu gracia, para que ellos sigan acrisolando, Señor, los dones y las habilidades que tú les has dado en tu gracia, que tú, Señor, los sigas usando como vasos útiles, Señor, en tu casa, en tu reino, en tu obra, que sigas dando, Señor, esa oportunidad, Señor, para que ellos sigan desarrollando lo que tú les has dado, Señor, para que ellos sigan predicando tu palabra, Señor, y bendiciendo, edificando a todos los que los escuchamos hablar, Señor, de parte de ti. Sigue apoyando con tu espíritu, ministrando, Señor, sus corazones, sus mentes, sus vidas, para que sigan siendo de gran bendición, Señor, a esta congregación, donde quiera que ellos prediquen, Señor. Gracias. Asimismo te pido que bendigas la lectura que hemos compartido juntos en esta mañana, en este pasaje de Efesios. Bendice a tu congregación, Señor, a este pueblo que aquí está presente, hambriento de tu palabra. Abre nuestras mentes y corazones para recibir hoy, Señor, tu consejo, y recibe tú toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, ahora y siempre. Y este pueblo dice amén. Siervos, gracias. Gracias, que Dios les bendiga. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia, por favor. Hemos leído este pasaje en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que nos habla sobre el andar de los hijos de Dios. Dígalo conmigo, el andar de los hijos de Dios. Y el estudio en sí se va a enfocar en cómo debemos de andar o caminar o vivir como hijos de Dios. Para ello, a veces es importante leer un versículo clave para arrancar. Y el versículo clave no siempre es el primer versículo que se lee en el orden cronológico. Así que les voy a dirigir su atención, hermanos, si son tan amables, al versículo número 8, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. Efesios 5, versículo 8.
Lo tenemos. Dice la palabra de Dios en este versículo. Oigan bien, y si quieren, léanlo en voz alta conmigo, hermanos, para que todos lo veamos y lo podamos escuchar en muchas voces, pero que se esté claro. Dice el verso 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Solo esa parte, vamos a repetirlo. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Este es el versículo clave para, como quien dice, poder descubrir todo lo que nos quiere dar a entender Pablo en este pasaje. Que antes nosotros éramos tinieblas, pero que ahora nosotros somos luz. Y hay una parte muy clave, muy importante. Dice, en el Señor. Diga eso conmigo, en el Señor. Esto quiere decir, hermanos, que lo que nos ha cambiado a nosotros, lo que nos ha transformado a nosotros de ser tinieblas a hacer luz, ha sido el Señor. Pero esto nos lleva a una grande pregunta, y es cómo ocurre primero esa transformación, esa conversión de tinieblas a luz. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es que ayer yo era tinieblas y hoy soy luz? Esta es una queja que existe para muchas personas que no son creyentes, que dicen, ¿cómo es así que un ladrón que se pasó toda su vida robando, conoce a Cristo en la cárcel y ahora se va al cielo cuando venga el Señor? ¿Cómo es que ha sido tinieblas toda su vida y de pronto en un momento se convirtió de tinieblas a luz y ahora es designado su destino al paraíso, al reino eterno de Dios y no al infierno? Mientras que argumentan algunos, mientras que hay personas que han sido personas decentes, personas que no han cometido crímenes, han vivido su vida, se casaron, tienen familia, trabajan, estudian, lo que sea, y son personas que no se congregan, no conocen al Señor, y se dice ellos irán al infierno. Entonces, no sé si usted entiende el dilema que existe aquí, el conflicto de muchas personas que no pueden entender cómo es posible esto. ¿Cómo es posible? Yo les di el ejemplo de un ladrón. Imagínense, hermano, algo más severo tal vez. Aunque para Dios pecado es pecado, ¿verdad? Pero yo digo severo porque para nosotros le damos grados al pecado. Hasta el sistema judicial le da grados a las consecuencias, ¿verdad? Usted se robó algo, es una consecuencia leve en comparación a lo que sería la consecuencia de un homicidio, por decirlo así. ¿Me van entendiendo? Hasta en el robar. ¿Qué se robó? Se robó un par de zapatos de una tienda. Es una consecuencia. Se robó un carro. Esa es otra consecuencia. ¿Me entiende? Entonces, como digo, el mundo categoriza los pecados en ciertos grados. Entonces yo le digo, tal vez para usted diga, bueno, robarse algo y después, ¿verdad? O ser un mentiroso y después convertirse, pues como que no es mucho para el ser humano, no se ve como tan grave. Pero cuando es algo peor, cuando es una persona que le ha causado daño a otra persona, cuando es alguien que ha quitado la vida y de pronto conocen al Señor, eso crea un conflicto, eso crea un dilema. Y entonces, en la mente humana, como que nos cuesta entender cómo es que uno puede pasar de ser tinieblas a hacer luz.
Dice uno, esa persona es una mala persona. Solo porque va a la iglesia no quiere decir que sea buena persona o que porque se va al cielo de repente. Y la respuesta ya se las di. Les dije, éramos tinieblas y ahora somos luz en el Señor. Es únicamente en el Señor, en los méritos de Cristo, es que nosotros podemos pasar de ser tinieblas a luz. Eso quiere decir que un individuo tiene que pasar por un proceso de salvación que consiste en, primero, la gracia de Dios, porque todo inicia con Dios, no es con uno. Todo inicia con Dios. Nosotros, dice las Escrituras, que nosotros seríamos incapaces de buscar a Dios. Seríamos completamente perdidos para siempre. No habría en nosotros una iniciativa de buscar a Dios. Nuestro corazón iría continuamente hacia el mal. Pero que Dios, en su divina gracia, abundante misericordia, nos alcanza a nosotros. Y esa gracia, según nuestra doctrina, es una gracia irresistible. Póngase a pensar como Pablo, que cuando se conocía como Saulo y aspiraba o respiraba, como dice, amenazas contra la iglesia del Señor, iba con permiso de las autoridades para arrestar a cualquiera que era del camino, o sea, que pertenecía a lo que era el movimiento cristiano en ese momento, que se había iniciado y se estaba esparciendo. Ese Pablo conoció a Cristo camino a Damasco. ¿Recuerdan eso? Ahora cualquiera podría decir que Pablo hubiera dicho, no. El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? Y él dice, porque quiero. Porque eres una blasfemia. O sea, él se pudo haber puesto duro, rebelde. Pero no fue así. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios, cuando nos alcanza, es una gracia que no se puede resistir. No podemos resistir la gracia de Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces, esa gracia nos alcanza a nosotros y crea en nosotros una conciencia que nos lleva a un arrepentimiento que llamamos genuino. Diga eso conmigo, genuino, porque cuántas personas se arrepienten pero no es genuino, no es auténtico. Te dicen I'm sorry, pero siguen haciendo lo mismo. El arrepentimiento genuino lleva a un cambio. Según nuestros estudios doctrinales, ustedes podrían ver en el estudio del arrepentimiento que lleva un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir. Lleva un cambio en la persona. Que la persona, hermano, cambia su mentalidad. Porque la gracia de Dios le ha abierto los ojos. Le ha hecho darse cuenta de lo mal que estaba su caminar, su proceder, su andar. Y uno se da cuenta y dice, wow, estoy haciendo lo malo. Y le entra convicción. Por eso dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad y que esa verdad nos haría libres. Porque el Espíritu viene y haciendo su parte, hermanos, nos lleva a esa conciencia, a darnos cuenta que somos pecadores. Y como le digo, uno quiere a veces pasársela como, pero bueno, soy pecador nivel 1, ¿verdad? Aquel es un pecador nivel 200. Entonces uno a veces quiere como ponerse en una categoría, pero la verdad es que el que ha visto la luz de Dios, el que ha tenido ese encuentro, se da cuenta que no hay
excusa, no hay escape de entender que en comparación a un Dios puro y santo y tan grande, no podemos, hermano, esconder que somos pecadores. Y entonces esa verdad, esa realidad, por eso es que la fe viene por el oír la palabra, porque la palabra realmente nos da conciencia. Es interesante porque obra casi como el fruto prohibido, que el fruto prohibido les abrió los ojos para que conocieran el bien y el mal, ¿verdad? Pero fue algo que logró en ellos, en lugar de darles la naturaleza buena, que ya de hecho en ese momento eran creados buenos. Lo que el fruto prohibido hizo fue darles la otra naturaleza, la naturaleza caída, la naturaleza de pecado. Pero en este caso, la palabra que nos habla, la fe viene por el oír la palabra, eso viene siendo como comernos el fruto, pero el fruto que ahora nos da de nuevo la naturaleza de Dios. Ahora entendemos, nos comimos la palabra, entendemos que somos pecadores, estamos arrepentidos de verdad. Y cuando ese arrepentimiento de verdad ocurre, y como digo, es algo que, hermano, hasta los teólogos debaten en qué orden ocurren las cosas. Si primero Dios nos transforma para que nos arrepintamos, porque sin la transformación no nos arrepentimos. O si primero nos arrepentimos, porque ya arrepentidos, pues ocurre la transformación. Y son debates para personas que, hermano, le digo, si usted quiere andar haciendo, ¿verdad? No sé si usted ha visto a esa gente que se pone en el pizarrón escribiendo el montón de fórmulas y números, matemáticas, ¿verdad? Y se ve todo ahí, usted no entiende nada. Bueno, al menos yo lo veo y no entiendo nada de lo que está ahí. Pero ellos entienden, ¿verdad? Siguen y ahí están, ¿verdad? Y todo el pizarrón lleno de números y todo así. Ellos lo ven. Si usted quiere alguna vez entrar tan profundamente en la teología de este asunto de la salvación, le invito a que lo haga. El punto es este. Llegue a darse cuenta en qué orden o no. El punto es que ocurre porque Dios toma la iniciativa de alcanzarnos y su gracia, que no podemos resistir, nos alcanza, nos crea en nosotros, no importando el orden, pero crea en nosotros un arrepentimiento de verdad, y el Espíritu Santo entra en nosotros, porque el Espíritu viene siendo como lo que decimos, ¿verdad? El que vive en nosotros, mora en nosotros, vive, habita en nosotros para transformarnos, para lo que llamamos teológicamente regenerarnos. Y esta regeneración que ocurre, hermano, disculpen que les dé tantas palabras de teología y todo esto, pero el punto es, cuando esto está ocurriendo, la regeneración en nosotros, ¿usted qué cree que significa eso? ¿Que Dios nos hace perfectos? No. ¿Que nunca volveremos a pecar? No. Entonces, ¿qué es la regeneración? ¿En qué consiste ser regenerado? Ser regenerado significa que vamos a recuperar algo muy importante. Vamos a recuperar algo, pero suena mal decir recuperar, como que era algo que ya teníamos. Déjame explicar. En cierto sentido ya lo teníamos. Fuimos creados en la imagen de Dios. Y tuvimos desde el principio una comunión con Dios. Y tuvimos desde el principio el deseo de agradar a Dios. Y eso fue distorsionado en la caída. ¿Me entienden? Entonces, eso se ha venido perdiendo generación tras generación por miles de años ya. Y ahora, hermano, cuando ocurre esta regeneración, lo que está sucediendo es que Dios está, en cierto sentido, volviendo a darnos lo que perdimos. En cierto sentido es eso. Pero como digo que es regenerar, eso es lo que da a entender, como que lo está haciendo otra vez, ¿verdad? Y aquí es donde entra el pasaje que leía mi hermano Gavino el domingo pasado, la conversación con Nicodemo. Jesús le dijo
que era necesario nacer de nuevo. Porque la primera vez nacimos de nuestra madre humanamente. No lo decidimos nosotros, ¿cierto? Sino que, o sea, tal vez sus padres lo decidieron, que se iban a unir y iban a tener hijos. Tal vez lo planearon. Pero nunca nosotros nacimos sin conciencia de que íbamos a nacer, pues. ¿Me va entendiendo? No sabíamos ni dónde, ni cuándo, ni cómo, en qué lugar. O sea, no sabíamos, solamente nacimos. Y le dice Jesús a Nicodemo, de la misma manera se va a nacer en el Espíritu. Así como nacieron humanamente, ahora es necesario nacer del Espíritu. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es que se sabe? Porque Dios viene y nos alcanza de repente. Y en ese momento ocurre en nosotros ese nuevo nacimiento, esa regeneración, donde ahora somos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, lo viejo ya pasó, ¿verdad? Todo lo pasado. ¿Y qué dice? Y ahora es una nueva criatura. Ahora, esa nueva creación que está haciendo Dios ya no suena como lo que dije hace un momento nada más, que era recuperar lo que se perdió. No, ahora suena como algo nuevo. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, como algo completamente diferente. Y déjeme explicarle el por qué. El por qué es porque ahora este nuevo nacimiento ya no es la creación inicial. La creación inicial, óigame bien, la creación inicial fuimos creados buenos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero afectados por el pecado. Ahora esta creación es en Cristo o en el Señor. Entonces en el Señor ahora el pecado ya no tiene afecto en nosotros. Ya no nos puede afectar en el sentido de que ya no podemos perder lo creado, lo recreado en nosotros. Al principio el pecado hizo que perdiéramos lo que Dios había creado en nosotros. Pero ahora Cristo ha vencido el pecado. Por eso digo que los méritos de Cristo, lo que Él hizo, es lo que hace posible que ahora seamos una nueva creación. Ahora seamos nacidos de nuevo. Ahora seamos hijos de luz y no de tinieblas. ¿Me va entendiendo? ¿Sí o no? Ok, pero esto se pone más complicado. Se pone más complicado. Voltea a su alrededor, hermano, así mire, haga la cabeza así, mire, mira a los que están delante, mira a los que están detrás, ¿verdad? Ahora, yo le digo, ¿usted cree que todos los que usted acaba de mirar son genuinamente nuevas criaturas en Cristo? Y yo le pregunto, ¿y cuál es su evidencia para creerlo? ¿Cuál es la base para creerlo? ¿Cómo usted sabe que así como se ven aquí sentados en la iglesia, es como son cuando no están aquí sentados en la iglesia? ¿Verdad? ¿Será en la sonrisa? ¿Será en los ojos? Antes los pastores decían mucho, será por la corbata, pero hoy ya no usamos corbata. ¿Será por el velo? No, hoy ya no usamos velo, ¿verdad? ¿Será por la Biblia, verdad? El foro de la Biblia que trae, no cargamos ya Biblia física. Entonces, pues ya no puedo usar esas referencias. Pero ¿qué será lo que nos hace tan seguros de que todos los que están aquí sentados al lado nuestro son hermanos que se van a salvar porque fueron genuinamente nacidos de nuevos, hechos nuevas criaturas en Cristo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la medida? Santiago dice que hay una fe que salva y hay una fe que es muerta. Las obras. O sea, la fe con obras es una fe viva. Y la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Porque no somos salvos por las obras. Los frutos, gracias. Y por eso el versículo que leímos hace un momento, ¿qué era? El 8, ¿verdad? El 8, ¿qué es lo que decía? Pero ahora son luz. Ajá. Anden como hijos de luz, pero mira lo que dice el siguiente versículo. Porque el fruto de la luz, el fruto de la luz, o sea que hay un fruto que debe de crecer. Es como, hermano, usted ve crecer un árbol o una planta y usted dice, ¿qué tipo de planta es? ¿Qué tipo de árbol es? Casi imposible de identificarlo hasta que sale el fruto. Y cuando sale el fruto, si es una fruta redonda, anaranjada, ¿usted qué va a decir? ¿Que es un árbol de manzana? No. ¿Me entiende? Usted va a ver el fruto y usted entonces a través de ver el fruto va a determinar qué tipo de árbol es ese. Entonces ahí le va la otra pregunta. ¿Qué tipo de fruto damos? El fruto que damos nosotros refleja, revela al que nos observa que somos hijos de luz. Wow, se puso tan callado que escucho más el mensaje acá y los abanicos que... ¿Sí me entienden, hermanos? Y la cosa, como digo, es de mirarlo, porque lo que Pablo le escribe a los efesios es sobre cómo debe ser el andar de los hijos de Dios. Y la cosa es que esto, se lo voy a decir, hermano, se lo voy a decir de esta manera tan directa. Nada de esto importa. Nada de esto lo puede realmente cumplir nadie. Si no ha sido genuinamente, verdaderamente transformado de tinieblas a luz. Porque hay algunos, hermanos, hay algunos que aparentan ser luz. Incluso desean ser luz, tal vez. Pero no han abierto completamente su corazón a Dios. Se están resistiendo en alguna manera. Y entonces eso, y esto suena contradictorio, porque cuando Dios quiere, hermano, hacer algo en alguien, como dije hace un momento, cuando su gracia llega, o sea, es irresistible ese proceso. Uno no puede resistirlo. Pero ahí está de que, como dice la escritura en Romanos, ¿verdad? A Jacob amó y a Esaú aborreció. Interesantemente, eso también lo predicaron hace 2 semanas. Les hablé de Nicodemo, que se predicó el domingo pasado, y hace 15 días de Jacob y Esaú. Pero lo interesante de eso es, Dios decide quién escoge, de quién tiene misericordia. Dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien, ¿qué? De quien yo tengo misericordia. Entonces por eso le digo, hermano, si la Biblia dice, andarán 2 en el campo, el uno será llevado y el otro no. Póngase a pensar, ¿cuántos de nosotros que estamos en este salón ahorita, si Cristo viene, queda vacío nuestra silla, ¿verdad? Y de los demás, organícense de una vez quién va a predicar el próximo domingo, ¿verdad? Porque ese es el asunto. Y en muchos creyentes todavía existe a veces esa duda. ¿Seré salvo? ¿Seré transformado? Porque tal vez siguen luchando con las tinieblas, por decirlo así. Por eso, hermano, yo quise hablar comenzando de en medio, comenzando del verso 8, porque leímos del 1 al 14, al 1 al 13. Y le digo que el 8 está en pleno medio del pasaje,
Pero es la clave del pasaje. Porque el que realmente es hijo de luz, es hijo de Dios, ahora se aplica lo siguiente. ¿Está listo? ¿De verdad? Vaya, mire el verso 1. Vamos a comenzar aquí. Y voy a ser breve porque ya lo demás pues no queda tanto que explicar. Pero dice el verso 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Okay. Un niño desde que nace, o sea, desde que es bebé, se le comienza a hacer caritas, sonidos, expresiones con la cara. Se le hace, yo no sé cómo le llaman en español exactamente, pero en inglés se le dice peekaboo, ¿verdad? Y se hace así, y para ver la reacción del bebé, si sonríe, imita las expresiones de uno, la risa de uno, ¿verdad? Después las palabras, mamá, papá, ¿verdad? Y comienza uno, y el bebé, ¿qué es lo que comienza a hacer al desarrollar, al crecer? Es que imitar a mamá o papá, ¿verdad? Lo comienzan a imitar, es un sentido natural del crecimiento. ¿Están conmigo? Pues el que ha nacido de nuevo comienza a imitar a su Padre celestial. Entonces Pablo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Él, imítenlo. Ahora, el detalle es que el bebé por lo menos, el niño tiene por lo menos a sus padres ahí, a quienes imitar. Los ve caminar y comienza a moverlos así las piernas como ellos lo mueven. Y trata de imitarlos para aprender a caminar, para aprender a hablar, para aprender a hacer expresiones y todo eso. Entonces, pero el creyente no ve a Dios, no lo ve visiblemente. Entonces, ¿cómo vamos a imitar a Dios? Tenemos la palabra, obviamente, pero mire lo que dice el verso 2. O sea, la imitación comienza ¿dónde? Anden en amor. Diga eso conmigo. Anden en amor, así como también Cristo les amó. Ahora aquí viene el detalle. ¿Cómo es andar en amor? Porque amar uno lo confunde mucho con un sentimiento, con una emoción, con algo que se siente en el corazón, algo pasivo. Pero aquí describe el amor de otra manera. Dice, amén, dice, anden en amor así como también Cristo les amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Aquí lo dice, se dio a sí mismo por nosotros. Ese es el amor. Si Cristo se dio, Cristo se entregó, Cristo dedicó su tiempo, Cristo, hermano, caminó con nosotros, Cristo habló a nuestras vidas, Cristo comió con nosotros, compartió comidas con nosotros, Cristo, hermanos, oró con nosotros, Cristo se sacrificó por nosotros. Esas son evidencias o acciones de amor, cosas que se ven, actos, como por decir así, palpables, visibles del amor de Cristo, que podemos imitar. Podemos imitar esas cosas que hizo Cristo, que se describen como el amor de Cristo. Amén. Entonces sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en el amor, así como Cristo nos amó. Ese es el amor. Como Cristo amó, así tenemos que amar. Así tenemos que dedicarnos, así tenemos que entregarnos, así tenemos que sacrificarnos. Amén. Y dice, ahí termina ese versículo diciendo, Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Por qué a Dios? Eso siempre me ha fascinado, pero también siempre me ha gustado, me ha motivado, porque no siempre uno es digno de amar. Yo no siempre soy digno de amar. Yo no siempre soy digno de amar. Yo a veces soy difícil de amar. Pero el que me ama no me va a amar porque yo sea digno de su amor. Me va a amar como ofrenda y sacrificio a Dios. Me va a amar porque está tratando de imitar a Dios y es su ofrenda a Dios.
es su sacrificio, ¿verdad? Tener que amar es, oh, no lo quiero amar, pero Señor, como ofrenda, ya ve que la ofrenda a veces causa, hermano, que uno apriete un poco, ¿verdad? Ya no lo quiero dar, pero después suelta el dólar más arrugadito que tiene. Entonces, mire, así suelte el abrazo más arrugado que tenga y démelo porque me debe amar, no porque yo me lo merezca, sino porque es su ofrenda a Dios. ¿Me entiende? Eso es lo que es. Y a veces cuesta. Por eso se dice que es una ofrenda y un sacrificio, porque cuesta. Pero lo va a hacer. Y eso va a ser para Dios un fragante aroma. Porque Dios dice, ahora me entienden. Ahora me están imitando. Porque esos fariseos, ¿verdad? Pero ahí estuve hablando con Nicodemo. Ahí entré a hablar con ellos. Ahí estuve, ¿verdad? Entonces, mire, el asunto es tener que imitar ese detalle. Y a la vez, los hijos de Dios no solo andan en el amor de su Padre o de su Señor y Salvador, sino que también, aparte de imitar, hermanos, su amor, tienen que también, oigan, tenemos también que imitar su pureza y santidad. Así como tenemos que decir, Cristo hizo estos actos de amor y hay que hacer esto, también Cristo evitó hacer actos que no son agradables ante los ojos de Dios. Por eso dice a continuación ahí, pero la inmoralidad, la impureza, la avaricia, que ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Oiga, como corresponde a los santos. Si somos santos porque Él es santo, entonces tenemos que huir de todo eso. Y sigue, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Vea cómo es que todo termina siempre. Mire, amor, pureza, acción de gracia, siempre es algo que se puede exhibir, o sea, que se puede ver por fuera. Son frutos. El que ama como Cristo ama está mostrando el fruto del amor. El que no practica estas cosas inmorales, impureza, avaricia, ¿verdad? Obscenidades, necedades, groserías, entonces esa persona está demostrando que el fruto de la pureza o la santidad o el dominio propio. Entonces estos son frutos que se están viendo en la persona. ¿Están conmigo? El 5 continúa, verso 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral o impuro o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. O sea, ahora está diciendo el que estas cosas, el que hace de estas cosas una práctica rutinaria, esa persona no tiene herencia en el reino de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que decir, bueno, este palo, ¿qué fruto está dando? ¿Me entienden, hermanos? Y puede ser que algún día usted produzca un espino por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? Oiga, no, en serio, hermano, óigame. En serio, porque nadie aquí es perfecto. Comenzando conmigo. Juan 15 dice que Él es la vid verdadera, Dios, y nosotros somos los pámpanos, dice. Pero dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será ¿qué? Cortado y echado al fuego. Pero note que cuando uno está, ¿cómo se llaman? Podando, se dice podar, ¿verdad? Cuando uno poda una planta, un árbol o algo así, cuando ya se comienza, por ejemplo, una orquídea, ¿verdad? Se le está muriendo y se le arranca ese pedazo y puede florecer otro. Entonces, cuando usted ve algo que no está mal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reemplázcalo, quítelo, esto no le agrada, échalo al fuego. Y vea que Dios, ¿verdad? Viendo, porque esa es la diferencia, como le digo, entre el hijo de luz. El hijo de luz ve la impureza y dice, no voy a participar, no quiero participar. Y el participar, el hacer algo que a Dios no le agrada, le duele el corazón. Lo inquieta, no lo deja en paz.
pero si usted al revés, ¿verdad? Se duerme lo más tranquilo, hermano. Cuando los niños corren mucho, yo ando con muchos niños que los cansamos corriendo, jugando y todo el día están. Y luego muy frecuentemente escucho a los papás decir, va a dormir bien. Porque dicen, porque como está cansado de tanto ejercicio y juego y deporte, que va a dormir bien. Pero mire, hermano, yo le digo, imagínese, usted va a dormir bien, pero de andar haciendo lo malo. Y duerme tranquilo, ¿verdad? Allí, ahora sí me puedo relajar. Esa es una, que dicen red flag, ¿verdad? Eso ya es alerta, ¿verdad? Alerta, ¿verdad? Debe de entender, esto no está bien. Lo que debe más bien de suceder es que deben de sonar las alarmas, como las alarmas que uno le quita la batería en su casa, ¿verdad? Que detectan el incendio, detectan el humo, lo que sea, porque comienzan a sonar a las 4 de la mañana. Entonces uno dice, no, mejor le quito la batería, lo desconecto, ¿verdad? Pero esas alarmas le ayudan a uno a darse cuenta del peligro, cuando hay peligro, cuando hay un mal. Entonces, cuando usted comete un pecado o hace algo que a Dios no le agrada, debería de sonar el alarma. El espíritu que está en ti te da conciencia, te guía a la verdad, te dice, andas mal. Y si tú le respondes, yo sé, cállate, entonces andas mal. Pero si tú le respondes, yo sé, ayúdame, arranca esto, échalo al fuego y hazme florecer, eso es diferente. Esa es la regeneración que Dios ha creado en nosotros. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que uno debe de entender, hermano. Y por eso aquí dice que ni siquiera se menciona, o sea que no hay, que uno no solo imite a Cristo en amor, sino que también lo imite en su santidad y su pureza. Y después continúe, el verso 6 continúa, dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces aquí hay palabras vanas. No debemos de andar en vanas conversaciones, vanas palabras. Debemos de siempre mantener nuestro hablar para edificación, para consolación, para bendición, ¿verdad? Esto, lo interesante es que en Efesios 4, un capítulo antes, si usted me acompaña, por favor. ¿Está conmigo? Efesios 4, verso 29. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Efesios 4, 29. Ajá, dijeron amén, pero no habían. ¿Están listos? Hermana María, por favor. Dice la palabra, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. ¿Pueden decir amén, congregación? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces estamos hablando de imitarlo en amor, imitarlo en santidad, imitarlo en palabra, no solo en hechos. Ahora se pasa de los hechos a las palabras. La ira de Dios se desata contra aquellos que tienen palabras vanas. Aún en palabras hay que honrar a Dios. Amén. Por tanto, verso 7, no sean partícipes con ellos. Usted se junta con los que andan en eso, hermano, mejor diga, yo no quiero ser parte de esta conversación. ¿Verdad? No sea al revés, no agarre palomitas y diga, cuénteme más. Dígame. ¿Verdad? Si no al revés, diga, no quiero ser parte de esta conversación. La verdad no edifica, no conviene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno, y le digo, hermanos, todos nos tenemos que hablar. Yo me hablo a mí mismo también, ¿verdad? El Señor me habla, mejor dicho. Y luego dice el verso 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. O sea, porque ya habíamos leído el 8 y el 9, ¿verdad? Ya habíamos dicho, somos luz en el Señor. Y luego decimos que tenemos que andar mostrando los frutos de esa luz. El verso 10, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas.
Entonces aquí hay otro detalle, hermanos, aquí hay otro detalle que ahora nos está llevando a otro nivel. Porque aparte de imitar a Dios en hechos y en palabras, en amor, en santidad, en palabra, ahora nos está diciendo incluso que debemos de desenmascarar. O en la Reina Valera, si alguno tiene la Reina Valera, dice reprender. ¿Aquí qué dice? Desenmascarar. Ajá. En la Reina Valera dice reprenderlas. O sea, ahora esto es otro nivel. Porque ahora este nivel es, por ejemplo, yo me voy a mantener en mi carril y el que anda en este carril, pues, ¿verdad? Más adelante va a chocar, ni modo, yo aquí me voy a quedar. Pero lo que dice la escritura es, no, tienes que ir y decirle al otro, esto está mal. Denunciar, reprender, decir, esas acciones son malas. Entonces, eso es otro nivel. Pero como le digo, hermano, todos estamos creciendo en el Señor aquí, ¿verdad? Pero el asunto es que realmente hagamos el esfuerzo. Luego dice el verso 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y el 13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces lo que está hablando ahí, hermano, es, yo no sé si a usted le ha pasado, en la noche se levanta y tiene que prender la luz para ir al baño, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si no va a chocar. Y hermano, si usted ya lo ha hecho, chocar con ese dedo pequeño, ¿verdad? En un mueble o una esquina de la puerta, ¿verdad? Lo tienta a uno a no decir palabras bonitas, ¿verdad? Entonces tiene uno que, ¿qué? Tiene que prender la luz o prender el flashlight de su teléfono ahí, ¿verdad? Alumbrar su camino para no tropezar, para no caer, pero también porque le revela, le alumbra el camino por donde uno debe de caminar. Entonces aquí lo que está diciendo es que todo lo que es expuesto a la luz, todo lo que es expuesto a la luz, ¿qué ocurre? Si es expuesto a la luz, se revela, se hace visible. Si está oscuro, hermano, como en la noche está oscuro, cuando sale la luz del sol, ¿qué sucede? Todo se hace visible de nuevo. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. Hay cosas que la gente hace en secreto. Hay cosas que el mismo cristiano hace en secreto. Hay cosas que no revelamos. Hay cosas que pensamos, hay cosas que hablamos, hay cosas que vemos, hay cosas que escuchamos, hay cosas que hacemos, o sea, de todo, en secreto. Se dice, lo que se expone a la luz se hace visible. Entonces, la idea aquí de Pablo es que comencemos a vivir una vida transparente, una vida que imita, que honra, que agrada a Dios en todo. Amén. Esa es la voluntad del Padre. Dice, descubre cuál es la voluntad del Padre. Pues ahí está la voluntad del Padre. Entonces lo que Dios quiere, hermano, de nosotros es que andemos como hijos de luz. El andar de los hijos de Dios es andar como hijos de luz, imitar a nuestro Padre. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a andar como hijos de luz. Amén, hermanos. Que nos ayude a nosotros, que nos dé las palabras a veces más adecuadas, más con gracia, más influenciadas por el Espíritu de Dios, para a veces hablar con otras personas sobre cómo ellos pueden también ser portadores de la luz de Dios. Recuerde lo que dice, hermano, el Señor. Recuerde lo que dice. Él, dos cosas les voy a señalar para cerrar. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Está conmigo? Juan escribió, Dios es luz. Juan lo escribió, Dios es luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero la otra cosa, si usted recuerda en el Sermón del Monte, el Señor dijo que debemos de ser sal y luz. Que debemos ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Dice que ninguno teniendo una luz la esconde, la opaca, lo esconde de las personas, sino que dice que más bien, ¿qué hace?
lo levanta en alto para que alumbre. Para que alumbre. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Alumbrar nuestra luz. No siempre es fácil. No siempre es fácil. Y hay personas que, hermanos, nos prueban la paciencia, ¿verdad? No lo volteé a ver. Pero hay personas que nos prueban la paciencia, nos están ahí, ¿verdad? Los niños tienen una frase hoy día. Los niños tienen una frase hoy día que se llama rage baiting. No sé si usted ha oído de eso, pero es una frase que a propósito lo están provocando a uno. Dicen algo solo para provocarlo, para ver cómo se puede molestar uno en respuesta a lo que están diciendo. Le están dando esa provocación para que uno responda explosivamente y luego se ríen, ¿verdad? Se mueren de la risa, porque era prácticamente una trampa que le estaban tendiendo para ver cómo uno respondería. Y mire, hay gente así, que su manera de ser, sus palabras, sus acciones, a veces nos quiere sacar de nosotros, ¿verdad? Las tinieblas y no la luz, ¿verdad? Como dice la escritura. Pero tenemos que tratar de alumbrar nuestra luz lo más que se pueda. Y los que estamos luchando con eso, hoy es buen día para pedirle a Dios ayuda. Amén, hermanos. Enciende una luz, dice el canto, y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Enciende una luz en la oscuridad. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias porque tú, Señor, nos has hablado en este día, porque tú, Señor, traes tu palabra. Eso es en tu gracia siempre hablarnos, en tu misericordia siempre entender, Señor, que todavía no somos perfectos y nos hace falta todavía mucha madurez espiritual para llegar a ser completamente esos imitadores de tu luz, imitadores de tu amor, imitadores, Señor, de tu santidad y tu pureza, imitadores de tu hablar para bendición y edificación. Personas que aún luchamos para mostrar nuestra luz. Luchamos, Señor, para ser aquellas personas, aquel pueblo, aquella sal de la tierra y luz del mundo que tú nos has llamado a ser. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Hermano, ahí donde estás, ¿por qué no dices, Señor, ayúdame? Yo quiero ser mejor, yo quiero ser imitador de ti, como hijo o como hija amado. Yo quiero, Señor, cada día dar un paso más, 2 pasos más, 3 pasos más hacia adelante, Señor, parecerme más a ti en todos estos aspectos. En el nombre de Jesús. Quita de mí lo que no te agrada, Señor. Arráncalo, quítalo. Ayúdame, Señor, a podar, Señor, de mí los malos frutos. Y ayúdame, Señor, a mostrar siempre los buenos frutos, los frutos de tu espíritu. La evidencia que tú has hecho un cambio en mí, que tú me has hecho pasar de tinieblas a tu luz admirable. Dame la fuerza. Dame el dominio propio, Señor, el amor, la paciencia, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, con lo que más lucho, con lo que más tal vez escondo, lo que más vergüenza, lo que más, Señor, dificultad me da, para que yo pueda, Señor, vivir una vida agradable ante tus ojos. Una vida, Señor, que aparte de agradarte a ti, Señor, permita que yo refleje tu luz a otros para que ellos te conozcan y vean lo bueno que tú eres, Señor. Llévate gloria, llévate honra. En el nombre de Jesús.
Levante sus manos y diga: Señor, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder y no te puedes callar. Enciende una luz en la oscuridad. Denle un aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Que Dios nos ayude a hacer luz, andar como hijos de luz. Amén. Amén. Dejo el tiempo aquí con mi hermano que tiene los anuncios finales en este día. Que Dios los bendiga, hermanos. Nosotros. Bueno, oramos y le decimos: amante Padre, Señor, te damos las gracias por esta mañana que nos has dado, Señor, de estar acá reunidos, Padre Celestial. Te pido que nos ayudes, Señor amado, a practicar, Señor, lo que es tu palabra, lo que es tu mensaje, Señor, allá afuera, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que cada mañana son tus misericordias, cada mañana es un buen día para poder empezar, Señor amado, y estar a cuentas contigo. También, Padre, bendice a aquellos, Padre, que no pudieron venir, Señor, por cualquiera haya sido el motivo, oh Dios, guárdalos. Y también, Padre, bendícelos. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus manos. Amén y amén. El pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga, hermanos.